Método de Castigliano para un pórtico hiperestático. A ver. Como pueden observar aquí, lo único que nos piden en este problema es determinar los diagramas de fuerza normal, cortante y momento efector. Vamos a considerar un EI constante. Sin embargo, como estaba indicando al comienzo, es un pórtico hiperestático. Vamos a ver cómo es que la estructura se está comportando de esa manera. Vamos a aplicar la siguiente fórmula para hallar su grado de hiperestaticidad. Decimos el grado de hiperestaticidad externo es igual a las reacciones menos 3 más las ecuaciones especiales. Te das cuenta que va a tener 5 reacciones. Un apoyo empotrado tiene 3 reacciones y un apoyo fijo tiene 2. Así que vamos a colocar las ecuaciones especiales. Quizás sea una rótula, pero no hay en este ejercicio, por lo tanto es 0. Y finalmente mi grado externo me está dando un valor de segundo grado. Finalmente quiere decir que la estructura es hiperestática de segundo grado. Quiere decir que hay dos reacciones de más en el cual no puedo hallarlo con las condiciones del equilibrio que son sumatoria de fuerzas en X, en Y y momento. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En este caso, para este método de Castigliano, vamos a utilizar justamente algunos principios como era el cálculo de deformaciones, ya sea desplazamientos o giros, para poder encontrar esas reacciones. Entonces decimos este problema, voy a colocar aquí de esta forma. Yo tengo que escoger con qué incógnitas puedo trabajar. Si te das cuenta, solamente es de segundo grado, va a haber dos reacciones de más. En el apoyo fijo veo que hay dos reacciones, en el apoyo empotrado hay tres. Puede ser que yo tome esas dos como mi incógnita, o quizás el momento y la reacción vertical, o pueda tomar una reacción vertical, o así sucesivamente, pero en realidad es un procedimiento mucho más largo. Lo que yo recomiendo sería lo siguiente: trabajar con tramos que solamente dependan de esas incógnitas. Por ejemplo, si yo tomo las reacciones del punto A, que son dos, reacción vertical a Y y reacción horizontal a X, cuando aplique los cortes, porque este método nos pide lo siguiente: determinar las ecuaciones de momento, yo voy a tomar el primer corte de esta manera, el segundo también, que va a ser de la parte izquierda, y finalmente el tercer corte puedo yo trabajar también con toda la parte izquierda, pero voy a trasladar justamente esos valores que serían las dos funciones, lo voy a colocar aquí para que dependan de esas variables y finalmente solamente me queden esas dos incógnitas. Vamos a ver con los ejercicios ahorita mismo, pero el corte 3 lo voy a trabajar así, para que sea más corto el tramo, ¿no? ¿Cómo comenzamos? Como les indicaba, voy a colocar las dos reacciones AY y AX de esta manera y voy a aplicar los cortes correspondientes. No es que ahorita isotatice, hay varias maneras en realidad, pero yo les voy a decir una de estas, que sería justamente tomando en cuenta esas dos incógnitas. Vamos a aplicar el corte 1, más o menos actuaría por acá. Ahora sí, denominamos entonces de esta forma corte 1, 1, donde el X va a variar desde el punto A hasta el punto B, que es de 0 a 6. Cuando hago un corte de izquierda a derecha, recuerden lo siguiente: en este caso la cortante va hacia abajo y el momento es antihorario, mientras que la fuerza normal hacia la derecha. Yo voy a colocar justamente esas dos variables, la reacción AY que no conozco y la reacción AX. Todo esto de acá es la distancia del corte, así que recuerden cómo calculo las funciones para los cortes. Les voy a dar algunos tips que he dado en otros ejemplos. Lo único que necesito es la función de momento. ¿Cómo lo encuentro?
los momentos aplicados en sentido opuesto al corte son positivos y los momentos que tienen el mismo sentido del corte serían negativos. Así que acá nomás sería AY por X y el momento más 4. Ahí está. De esa forma he generado mi función del momento. Y lo que necesito ahora es hallar las derivadas parciales. Recuerden cuando hallábamos desplazamientos, colocamos una carga P y aplicamos la derivada del momento o la derivada parcial del momento con respecto a la carga P. En este caso las derivadas parciales van a ser con respecto a cada reacción. Primero sería la derivada parcial del momento con respecto a la carga AY. Te das cuenta acá que solamente hay una función que depende de AY, así que podemos sacar su derivada parcial, solamente sería acá X, porque el valor de 4 es constante. Ya tengo también mi derivada parcial con respecto a la carga AY. Ahora voy a hallar mi derivada parcial de la función del momento con respecto a la carga AX. Y te das cuenta que no depende de AX, no hay esa variable, por lo tanto sería 0. Deben tener en cuenta muchos los aspectos de derivadas parciales, no es muy complicado en realidad. Ahí está para el corte 1. Ahora vamos a aplicar el corte número 2. Ese corte número 2, el intervalo, ahora en este caso va a ser de 0, porque yo lo voy a tomar desde esta parte. Es como si acá lo estoy mirando así y de acá comienza. Este es el corte, de 0 hasta el punto C, que viene a ser 3 metros. Decimos, a ver, este es 0, de 0 a 3. Nuevamente vamos a copiar esto y vamos a recortar justamente para ese tramo de la siguiente manera. Ya lo tenemos. Voy a colocar justamente los esfuerzos. Ahora lo miro de esta manera. La distancia X va a ser así. Va a ser de izquierda a derecha, se mantiene la convención, la cortante hacia abajo, el momento antihorario y la fuerza normal. Voy a colocar nuevamente las reacciones en función a esas incógnitas. Y justamente acá voy a hallar lo que corresponde a su función del momento. Sería en este caso AY por 6. Luego sería menos AX, nada más por X. No se confundan, esta es la reacción AX, no es que estoy multiplicando dos veces por X. Voy a colocarlo aquí de rojo. Recién está multiplicando por X. En este caso hay un momento de 4, sería positivo. Y acá sería esta fuerza de acá 6 por X, que sería positivo en este caso. Ya generé entonces mi función del momento. Ahora voy a encontrar justamente esas derivadas parciales que dependen de cada incógnita. Para la derivada parcial del momento con respecto a la carga AY, te das cuenta que solamente sería 6 AY, su derivada parcial sería 6. Para la derivada parcial con respecto a la reacción AX, en este caso sería menos X. Ya generamos entonces nuestras derivadas parciales. Finalmente vamos a aplicar el último corte, que sería, como les estaba indicando, vamos a tomar la parte CD. Algunos se preguntarán, pero ¿cómo lo dejo en función? En realidad, lo que puedes hacer es la condición del equilibrio, las más básicas. Yo voy a hacerlo acá prácticamente de frente. Van a ver cómo. Por ejemplo, esta reacción AY, para allá el momento, ¿cómo sería en este caso? A ver, vamos a borrar esto y vamos a decirlo de esta manera. A ver, acá la reacción AY, justamente como indicaba, yo voy a colocar el momento, por ejemplo, AY me va a generar un momento horario. Entonces, los momentos o el momento acá del empotrado, lo voy a trabajar así, va a ser positivo porque está en equilibrio, sería 8 AY.
¿no? Toda esta es la distancia de 8, el momento es 4 en sentido horario, entonces acá es en el otro sentido, sigue siendo positivo. Luego esta fuerza, 6 por 3, momento horario, entonces acá también sería positivo. A ver, esto es 3. Luego tenemos esta reacción a X que me genera un momento antihorario, entonces ahí sí le coloco negativo, menos a X por 3. Luego tenemos esta carga puntual de 10 que me va a generar un momento también antihorario, por lo tanto sería negativo, menos 10 por 2. Ahí está. Ese es el momento y te das cuenta que está en función a AX y a Y, que es lo que necesito. No debe estar en función del momento de, no tiene nada que ver. Igualmente para su reacción vertical, AY va hacia arriba, entonces acá yo voy a colocar hacia abajo AY. Luego veo una carga de 10 en el mismo sentido. Como está en el mismo sentido, le voy a decir negativo. Ahí está. Finalmente la reacción a X va hacia la derecha, yo voy a considerar acá hacia la izquierda, por eso voy a colocar positivo. Siempre va a depender mucho de las variables, por eso es que coloco de esta manera. Y esta carga de 6 va en el mismo sentido, por lo tanto sería negativo. Ahora sí, si no he comprendido mucho quizás, entonces pueden aplicar sumatoria de momentos, paso a paso, más procesos quizás, pero igual va a ser lo mismo, se van a dar cuenta. Solamente les doy un tip de cómo pueden hacerlo rápidamente esta parte. Así que voy a colocar justamente esos valores. Acá voy a simplificar algunas cosas por lo que veo. Sería 4 más 6 por 3 menos 10 por 2. Entonces acá me va a quedar un momento de 8 a y. Acá sería menos 3 a x. Y finalmente más 2. Eso es lo único que me quedaría como el momento. La reacción vertical igual sería a y menos 10. Y finalmente la reacción de x horizontal sería ax menos 6. Ahora sí, solamente necesito esos valores. Voy a aplicar justamente el corte 3, 3, donde el intervalo va a variar en este caso de 0 a 2, que es esta distancia nada más. El corte de derecha a izquierda, ahora la cortante va hacia arriba, el momento es horario y la fuerza normal hacia la izquierda. Todo esto es la distancia x. Hallo primero sus funciones. En este caso sería, a ver, el momento, esto de aquí es igual. Todo esto de acá está en este sentido, por lo tanto se va a mantener igual. Vamos a colocar aquí 8ay menos 3ax más 2. Y luego esto de aquí sería la reacción vertical que me va a generar un momento horario. Entonces, a ver, acá es hacia abajo creo. Sí, era hacia abajo, disculpe. Voy a corregir esa parte. Era hacia abajo. Ahora sí. Entonces sería un momento negativo porque va en el mismo sentido del corte. Menos, abro paréntesis, menos 10, todo esto multiplicado por x. Ahí está. Ya generé mi función del momento, no fue tan complicado. Lo que voy a realizar ahora es la derivada parcial del momento con respecto a la carga o la reacción AY. En este caso solamente sería AY menos AY por X. Entonces sería menos X. ¿Qué más? Acá está dependiendo de AY, 8. Entonces quedaría el 8 nada más. De igual forma para la derivada parcial con respecto a la carga AX, en este caso sería solamente menos 3. Ya tengo entonces mis derivadas parciales. Lo que viene ahora sí sería la fórmula y creo que presten mucha atención. Por ejemplo, en este caso, recuerden que la fórmula para el método de Castigliano va a ser lo mismo. Los desplazamientos o los giros, en este caso es igual a 1 sobre EI, todo esto abro un paréntesis, en este caso, bueno, un corchete, la integral de 0 a L de la función del momento multiplicado por la derivada parcial con respecto a una carga P, digamos, donde acá en la función del momento la carga P vale 0, no se cuenta, todo esto multiplicado por el diferencial de X,
y de esa manera hallo qué cosas, los desplazamientos y los giros. Sin embargo, acá en esta ocasión yo no voy a realizar esto. Voy a tomar ese mismo principio. Sin embargo, recuerda que ahora yo estoy tomando como incógnitas mis reacciones. Y date cuenta aquí que en el punto A no hay deformación, o sea, no hay desplazamiento, ya sea vertical u horizontal, pero sí existe el giro, obviamente. Pero en este caso yo no estoy tomando en cuenta los momentos, solamente estoy tomando en cuenta las reacciones. Por lo tanto, voy a generar dos ecuaciones, ya que al darte cuenta acá en mis momentos, todo depende de AY y de AX. Por lo tanto, necesito dos ecuaciones y dos incógnitas. La primera fórmula sería entonces el desplazamiento vertical en el punto A, que obviamente sería 0. A ver, todo esto de aquí sería igual a 1 sobre EI. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el desplazamiento en este caso va a ser 0. Por lo tanto, acá el EI pasa a multiplicarse, hace 0. Y al final, ¿qué me va a quedar? Una ecuación así, de AY, de AX y un número, quizás, no sé, estoy inventando, sería mi primera ecuación, y luego aplico el desplazamiento horizontal en el punto A, que también es 0, si no es un apoyo fijo. No hay asentamiento, no nos dice nada del ejercicio tampoco. Y de la misma forma genero lo que corresponde a otra segunda ecuación, no sé, digamos que nos da estos valores y finalmente ya puedo calcular, ¿no?, con una calculadora o con cualquier otra herramienta y determinan esas dos reacciones. Ese sería nada más el principio que vamos a utilizar en estos momentos. Vamos a empezar primero con el desplazamiento vertical que tenemos aquí. Vamos a colocar nuevamente la integral del primer corte, que era de 0 a 6. Todo esto de acá es AY. Recuerden también que les había indicado que para la función del momento no se cuenta la carga P. En este caso, como quiero determinar justamente esas variables, no voy a eliminar nada. Para las funciones del momento, para pórticos o vigas hiperestáticas, no voy a omitir nada. Voy a trabajar tal como está, porque justamente necesito determinar esas variables. Colocamos acá el momento del corte 1, AYX más 4. De esta manera. Todo esto de aquí multiplicado por su derivada parcial con respecto a la carga AY. Recuerden que aquí vamos a trabajar solamente con la reacción AY, justamente su desplazamiento y que es 0. No tomen en cuenta la derivada parcial con respecto a X. Cuando calculemos el desplazamiento horizontal en A, ahí sí tienen que multiplicar con su variable correspondiente. Acá sería nada más por X, diferencial de X, y todo esto sumamos a la integral ahora del corte 2, que sería de 0 a 3, si no me equivoco. El momento también me corresponde 6AY ordenando, menos AX. No se confundan acá, esto no es que esté multiplicando dos veces por X, esta es la variable. O si gustan, quizás pueden trabajar con vertical en A y horizontal en A, que también es válido. Acá sería más 4 y finalmente más 6x. Todo esto de aquí multiplicado por su derivada parcial, que sería 6. Finalmente sumamos la integral del corte 3 de 0 a 2, justamente todo este momento. Sería de 0 a 2. En este caso vamos a considerar estos valores. Ahí vamos a ordenarlo. Sería menos AY, estoy multiplicando menos AY por X, menos por menos más, sería más 10X. Luego ya coloco estos valores, que sería más 8AY menos 3AX y finalmente más 2. Todo esto de aquí, a ver, este es AX, no es que está multiplicado por X por si acaso. Todo esto multiplicado por su derivada parcial con respecto a la reacción vertical a Y, que es menos X más 8. Por un diferencial de X y cierro paréntesis. Sé que este proceso es un poco tedioso, muchos se confunden en realidad. Yo les menciono que deberían hacerlo
pausadamente. Entonces voy a colocar nada más algunos valores para que ya se entiendan. Por ejemplo, acá sí o sí esto vas a multiplicar, igual se hace 0. Vamos a colocar de esa manera 0. Abro paréntesis. Todavía no estoy integrando, voy a multiplicar 1 con 1 para estas variables. En este caso sería AY por X sería AY por X al cuadrado. Y acá sería más 4X. Luego, esta otra integral, tengo que multiplicar 1 con 1, así sucesivamente. Yo voy a colocar los valores que me está dando. 36AY menos 6AX por el X, mejor dicho, recién su primera variable, o en este caso por X, porque esta es la reacción a X. Luego sería más 24 más 36X por un diferencial de X en este caso. A ver, todo esto de aquí es correcto. Sumamos a la integral de 0 a 2. Acá todos estos valores tengo que estar multiplicando. Se dan cuenta que es un poco tedioso nada más, pero al final todo tiene que salir. Ax al cuadrado menos 8ay menos 10x al cuadrado más 80x menos 8ay por x. Acá sería más 64ay más 3 de la reacción a x recién multiplicado por un x. Luego acá sería menos 24ax menos 2x, finalmente más 16. Nada más por el diferencial de x. Recién ahora con estos valores puedo integrar. Vamos a colocar estos valores ya integrados. A ver, de unos momentos, justamente en este detalle. Continuamos entonces, justamente aquí ya hemos multiplicado, lo que corresponde sería nada más integrar, en este caso. Vamos a colocar estos valores, ya sería la integral acá ay de x al cubo sobre 3 más 4 por x al cuadrado entre 2, todo esto de 0 a 6. Solamente es cuestión de reemplazar el número 6 donde está el x. Luego la otra integral sería 36ay por x menos 6ax recién acá por x al cuadrado sobre 2 más 24x más 36, en este caso x al cuadrado sobre 2. A ver, no falta nada más. Cierro paréntesis y todo esto de acá reemplazo de 0 a 3. Finalmente la última integral va a ser de esta manera. Ay de x al cubo sobre 3 menos 8ay por x a menos 10x al cubo sobre 3 más 80 de x al cuadrado sobre 2 menos 8ay por x al cuadrado sobre 2. Y acá sería más 64ay por x. Luego más 3 de ax en recién x al cuadrado sobre 2 menos 24ax recién por x menos 2x al cuadrado sobre 2 y finalmente más 16x. Este procedimiento quizás puede ser también un poco extenso, pero bueno, de 0 a 2. Y acá ya voy a colocar la ecuación que me está generando. Ya he reemplazado el 6, ya sea para la función ay, para ax y finalmente un número. La primera ecuación me da el siguiente valor, 836 sobre 3 ay menos 69ax, obviamente que acá es 0, y acá sería más 1402 sobre 3. En todo caso, este valor numérico lo voy a pasar al otro lado con signo negativo, ¿no? Signo cambiado. Así que, bueno, acá va a ser entonces igual finalmente a justamente ese valor, menos 1402 sobre 3. De esa manera he generado mi primera ecuación. Ya lo tenemos.
Y ahora lo que tendría que aplicar sería justamente la misma fórmula, pero para el desplazamiento horizontal en A, que sería la reacción a X y que también vale 0. Decimos el desplazamiento horizontal de A, desplazamiento horizontal del punto A, acá faltó el H, desplazamiento horizontal en A, este es igual a 0, igual a 1 sobre EI. Nuevamente voy a colocar estos valores. Acá sería todo esto multiplicado. La primera integral, que era de 0 a 6, el primer corte, colocamos la misma función en realidad, AY por X más 4, AY por X más 4. Y luego acá se va a multiplicar por su derivada parcial con respecto ahora a la carga AX, que sería 0. Así que no pasa nada en esa parte. Finalmente todo este valor multiplicado por 0 se va a hacer 0. Tengo que sumar la integral de 0 a 3 para el segundo corte, la misma función multiplicado por su derivada parcial con respecto a x, que sería menos x. Voy a colocar ya esos valores. Sería 6ay menos ax recién multiplicado por x más 4 más 6x, todo multiplicado por menos x. Finalmente, más la integral sería de 0 a 2. En este caso es menos ay por x más 10x más 8ay menos 3ax más 2. Todo esto multiplicado por su derivada parcial con respecto a x, que sería menos 3. Finalmente ya no voy a hacer nuevamente esta operación, ya se entendió con el primer ejemplo, o mejor dicho con la primera exposición en este caso para el desplazamiento vertical en A. Va a seguir la misma mecánica, tienen que multiplicar, luego integrar, así que voy a colocar el valor final que sería la ecuación. En este caso se genera esta ecuación, sería 144 es igual a menos 69ay más 27ax. De esa forma he generado justamente esa segunda ecuación, así que es cuestión de que usen alguna calculadora, alguna herramienta que tengan a la mano para poder despejar finalmente los valores que necesito. Acá sería, a ver, la reacción AY y la reacción AX. Me está dando los siguientes valores. Para la reacción AY, menos 0,971 toneladas. Y para AX, 2,853 toneladas. ¿Qué quiere decir que me haya salido negativo? Quiere decir que no va hacia arriba como lo he considerado la reacción vertical en A, sino en este caso sería hacia abajo. Y acá nos dio positivo, entonces fue correcto como hemos considerado hacia la derecha. Entonces hemos determinado justamente esas dos incógnitas que necesitamos. Vamos a ver en el programa para ver si son los mismos resultados. Justamente acá ya lo tenía graficado, esa misma estructura. Vamos a ver las reacciones correspondientes. Ahí está, 0,971 hacia abajo y 2,853 hacia la derecha. Solamente es cuestión ya de hallar los diagramas. Bueno, eso ya es un paso secundario. Lo voy a calcularlo de manera también rápida. Vamos a decir primero el diagrama de fuerza normal. En esta parte vamos a decir diagrama de fuerza normal. Tengo justamente esta reacción que he calculado, que va hacia abajo, 0,971, y acá es 2,853. Recuerden que para la fuerza normal, en este caso, va a ser de la siguiente forma. Como entra al nudo, esta fuerza sería en compresión, así que positivos hacia arriba y positivos hacia abajo. Y puedes observar también que se mantiene constante con ese mismo valor.
que sería de esta manera. Todo esto con el valor de 2,853, pero negativo. Podemos sombrear esto de aquí. Luego vamos a realizar la fuerza normal para el tramo BC. Sería en este caso esta fuerza o reacción vertical 0,971. Es como hacer un equilibrio. Yo esto lo hago de frente. Pasa hasta el punto B. Va a tener esa misma magnitud, pero en este caso sale del nudo. Por lo tanto sería en tensión o positivo, mejor dicho. Se va a mantener con 0,971. Si yo lo he mirado de esta manera, sería hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. 0,971. Ahí está. Y colocamos de esta forma. Constante también hasta el punto C. Lo tenemos. Finalmente la fuerza normal para este último tramo también va a ser algo similar. Acá sería 2,853 hacia la derecha y le resta 6. ¿Cuánto sería eso? 2,853 menos 6 me da un valor negativo, quiere decir que ese sentido está ganando. Finalmente ese sentido que va hacia la izquierda, que sería 3,147, si en este caso sube hasta el punto C, no hay más fuerzas en ese sentido. Finalmente pasa el punto D y prácticamente esta sería la reacción, ¿sí o no? Entonces acá también, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Esta fuerza entra al nudo, como este de acá, sería en compresión hacia abajo. Y de esta manera también es constante. 3,147 y graficamos. Bueno, acá es negativo, no nos olvidemos. Este de acá era positivo. Vamos a ver si es correcto este diagrama de fuerza normal. Ahí está, menos 2,853, 0,971 y finalmente, bueno, acá 3,147. A ver, acá va hacia la derecha, a ver, ¿qué pasó? Ah, ya entendí. El equilibrio faltó. Yo sé que en este caso, esta fuerza normal que pasó de esta manera es el equilibrio nada más que le corresponde a la fuerza interna. Sin embargo, la reacción es lo que necesito para calcular en este caso su diagrama de fuerza normal. Entonces aquí la reacción, a ver, ¿qué sentido va? Ya ves, hacia la derecha está yendo. Obviamente por el equilibrio, con esta ocasión me dio este valor 3,147 a la izquierda. Por equilibrio el apoyo debe ser 3,147, pero hacia la derecha. Sería así, 3,147. En este caso la fuerza normal o la reacción horizontal sale del nudo, por lo tanto sería positivo, de 3,147 hacia arriba. Ahora sí, 3,147. De esa manera he determinado el diagrama de fuerza normal. Faltaría ahora el diagrama de fuerza cortante. Vamos a ver nuevamente cómo calculamos ese diagrama. Vamos a decir diagrama de fuerza cortante. En este caso, nuevamente acá la reacción era de 0,971 y acá la reacción horizontal de 2,853. Aplicando también el equilibrio o el método de Arias, en este caso va hacia abajo, por lo tanto sería de esa manera, la cortante. Y como no hay más fuerzas verticales, se mantiene constante prácticamente hasta el punto B. Ahí está. Obviamente con esa misma magnitud, de 0,971. Vamos a sombrear esto. Luego veo la cortante aquí, para el tramo BC, que en este caso, a ver, no, acá sí es correcto. Ya, acá la cortante sería en este caso la fuerza que es perpendicular a la barra, ¿sí o no? Entonces acá habíamos sumado, nos dio 3,147. Entonces esa es la cortante que le corresponde al punto B, por lo tanto sube. Sube en este caso, esta parte de acá sería para, como yo lo estoy mirando así, va hacia arriba, ¿no? En este caso. El valor era de 3,147. Estaría por acá. Recuerda que ese valor de 3,147 para el tramo CD es como una fuerza normal, sin embargo para el tramo BC, como es perpendicular a esa fuerza, es como una cortante. Y nuevamente, no hay fuerzas verticales durante ese tramo, por lo tanto se mantiene también constante.
positivo en este caso. Finalmente la fuerza cortante aquí para el tramo CD, a ver, acá la carga es 0,971 hacia abajo, sigue hasta el punto B, sube, en este caso 10 también va hacia abajo, entonces tengo que sumar. Finalmente me da una cortante hacia abajo, así que sería negativo. A ver, este de acá era negativo, me estaba olvidando. Las cortantes ahora hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Y acá es 10,971. Vamos a sombrear. Vamos a ver entonces si es justamente esos diagramas. Fuerza cortante, ahí tenemos, menos 0,971, 3,147 y menos 10,971. También es correcto, vamos a ver el último, que sería el diagrama de momento flector. Nuevamente, diagrama de momento flector. En este caso, sería cuestión de sumar las áreas. Acá el área negativa, voy a colocar justamente esos valores. Acá sería menos 0,971 por 6. ¿Cuánto me da este valor? Menos 5,826. El área 2 va a ser este de acá, es otro rectángulo que me da un valor en este caso de 3,147 por su base, que es 3 metros. Me da un valor de 9,441. Y finalmente el área 3, en este caso, a ver, este de aquí era negativo, menos 10,971 por la distancia, que es 2. Solamente son áreas de rectángulos. Me da un área de menos 21,942. Ahí está. En el punto A te das cuenta que hay un momento. Recuerden, momentos hacia arriba es negativo, momentos hacia abajo positivo. En este caso es un momento horario. Cuando es un momento horario de izquierda a derecha sería positivo. Voy a colocarlo de esta manera. Y luego tengo que sumar el área 1. 4 menos 5,826 me da un momento de aquí en el punto B de menos, estaría por acá, menos 1,826. Si es una función lineal, acá digo una función en este caso constante, acá sería una función lineal. Vamos a apoyarnos con estos trazos. Va a ser esto de la siguiente manera. Colocamos justamente aquí una función de primer grado. Luego para el punto B, en este caso el momento también se mantiene igual, ¿no? Porque es un nudo, ahí debe haber el equilibrio. Colocamos más o menos por acá, se mantiene menos 1,826 porque es un momento negativo, hacia arriba es negativo y hacia abajo es positivo. Tengo que sumar el área 2, que le corresponde menos 1,826 más 9,441. Me da un momento de 7,615 en este caso. Justamente cuando me da ese momento de 7,615 sería positivo, sería más o menos por acá. Y también en este caso sería una función lineal. De esa manera vamos a trazar eso de ahí. Sería de esta manera. Finalmente el tramo CD nos quedamos en 7,615, es un momento positivo. Hacia abajo entonces le corresponde los positivos. Y tengo que sumar el área 3, que sería en este caso menos 21,942. Y me da un momento de menos, que va hacia arriba en este caso, menos 14,327. También funciones constantes serían entonces funciones lineales. Ahí está, justamente. Solamente queda, o es cuestión ya de, en este caso, de sombrear todo esto de acá, de esta manera. Vamos a comprobar con el programa para ver si son los valores correctos. Diagrama de momento flector, ahí está. Menos 4, no, acá es positivo 4, menos 1,824. Bueno, es cuestión nada más de los decimales en realidad.
porque no estamos trabajando con las fracciones completas. Menos 1,826. Acá sería también el mismo momento. Para este otro tramo 7,618. Acá nos dio 7,615. Finalmente el último tramo, que es el momento de menos 14,327. Acá es menos 14,324. Como se dan cuenta, nos ha dado prácticamente lo mismo, solamente es cuestión de algunos decimales. Entonces espero que te haya servido este video. Hemos calculado justamente los diagramas finales para esta estructura. Si te gustó, puedes darle like y conmigo será hasta una nueva próxima oportunidad.